Señores, buenas tardes. Estamos en Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, un servidor, se me olvidó esa parte. Estamos en Quisqueya FM, transmitiendo para toda la región de Santo Domingo y la 98.5 para la región del Cibao. Estamos también en Internet. Para más información, usted accesa a nuestro Linktree en Instagram y ahí usted verá todas las opciones que tiene disponibles para escuchar a Baos Radio en sus retransmisiones y sus transmisiones, incluyendo quisqueyafmrd.com. O sea que muchas gracias por el favor de su sintonía. Y hoy tenemos un programa bastante completo en el sentido literario y yo espero que una de las invitadas me ayude a dilucidar lo que pasa en el cerebro, siendo ella escritora y siendo neuróloga, teniendo ella esos dos trabajos, uno por vocación y el otro por llamado, lo que pasa en el cerebro de un escritor a la hora de escribir y a la hora de cualquier tarea creativa. Buenos días, buenas tardes, Marcia. Buenas tardes. ¿La pregunta ya está hecha? No. Ah, ok. Diablo. No. Qué vaina. La pregunta, me han formulado esa pregunta de diferentes perspectivas con el tema del 13% de los niños. Sí, de verdad. Sí. Marcia Castillo es una neuróloga que por mano de las deidades de la noche, le hace del diablo, cayó en mis manos para yo editarle una serie de cuentos. A los cuentos hubo que hacerle muy poco, debo decir. Pero Marcia, ella quería más. Y yo le decía, Marcia, eso está ahí, esas historias están ahí. Marcia, hoy por hoy, lleva una vida mediática en YouTube y lleva su práctica neurológica del más alto nivel. ¿Cómo estás tú, primero? Yo estoy tan bien que me asusto. Ajá. Tú sabes que a veces uno cuando está bien así dice, coño, a ver si me pasa algo. Son esos miedos atávicos del ser humano. Sí. ¿De dónde vienen esos miedos? Son miedos ancestrales. Yo, devota junguiana, siempre pienso que eso viene del inconsciente colectivo. Okay. El miedo a morir, el miedo a enfermar, el miedo a la locura que es inmanente al ser humano. ¿Cómo uno lo conjura? Conjurarlo. Habría que buscar al Bosco para que te saque la piedra de la locura de la cabeza. Bueno, no, mentira. Vamos a lo científico. Conjurarlo, bueno, mira, podríamos hablar de terapia cognitivo-conductual, que ya existen 3 clases. Sí. Y la más avanzada es la terapia dialéctica comportamental, donde se usa tu mente para curar tu mente. Parece un eslogan, ¿verdad? Sí. De Podska. Pero no, sí, eso existía desde don Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal, que decía que todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros podemos y tenemos la facultad a través de la neuroplasticidad de regular nuestras emociones. Exacto. Entonces, yo puedo curarme, y si yo elijo no curarme. Eso existe también. Hay personas que tienen esa distorsión. Y eso es hablar de eso es como una espada de Damocles, yo diría, porque existe como este facilismo de decir, tú no te sanas porque tú no pones de tu parte. Eso a veces me parece como un poco cruel. Sí. O sea, como tal vez en alguna condición donde la proactividad, el hecho de tú tener una visión esperanzadora, y ya sabemos que la esperanza juega un rol fundamental en la neuroquímica cerebral, pero por ejemplo a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, que tú le digas, tú no pones de tu parte, una enfermedad oncológica, como que me parece un poco con un hálito de crueldad, ¿no? Y que habla de la ignorancia de ellos mismos, o de la poca sensibilidad, o de ambas combinadas. Sí, hoy en día utilizamos mucho el concepto de resiliencia, que es nuevo y no lo es, porque en el 2003 el doctor Eric Kandel se ganó el premio Nobel por ese concepto, no directamente por el de la resiliencia, eso viene de Boris Cyrulnik,
ya más viejo, pero hablo mucho de la neuroplasticidad y eso nos ha servido a nosotros para trabajar muchas condiciones y daños, injurias, noxa a nivel cerebral, porque sabemos que si el cerebro bien no se regenera, pero el área que está alrededor puede asumir la función del área que está dañada. ¿Yo vine a hablar de neurología o literatura? De las dos cosas. De las dos cosas. Tú viniste a hablar del enlace que hay entre neurología y con la literatura. Okay. ¿Qué pasa en la mente de un escritor? De una mente creativa, primero, una mente creativa, en términos de ese sentimiento de ver las cosas inusualmente, de ver las cosas como no todo el mundo las ve. Es una pregunta interesantísima y es la pregunta del $1.000.000. Sí, claro, porque... Sí, pero yo no lo tengo, el $1.000.000. No, yo tampoco, ojalá. Qué vaina. La poiesis, el proceso creativo del Sí. ser humano viene con el hombre. Volvamos a los mitos. Prometeo fue el primer creador. O sea, hablando de mitología, claro, está yéndonos de lejos a la religión judío-cristiana y otro tipo de creencias. El instinto prometeico, el instinto de crear en el hombre, viene con él. El hombre quiere crear, o necesita crear, porque necesita sentir que dejó algo o que está haciendo algo para sentirse vivo. Y mucha gente dice, pero yo no necesito hacer nada, yo convivir, respirar, mis necesidades básicas, estoy bien. No, usted necesita crear. Porque creando, no solamente usted está dejando un legado, usted siente que está aquí, que usted está vivo, que usted es algo más que una piedra. Y en ese sentido, hablando del instinto prometeico, desde la cueva de Altamira, esa cosa rupestre, cuando Prometeo creó los primeros hombres, que los creó de barro, se parecían a los dioses, pero no pensaban, no sentían, no estaban dotados de las bellas artes. Entonces él fue, voy a coger un chin de fuego del carro de Helio, y fue, ¡fa! Y entonces ya tú sabes lo que le pasó a Prometeo. Sí. Zeus lo castigó ardorosamente por su soberbia. Exacto. Pero el instinto prometeico está en el hombre inherentemente y todos necesitamos y queremos y deseamos crear. Que los poetas, los escritores, los escultores, cualquiera que se dedique, hasta los científicos, en cierta forma también están creando, los matemáticos. Todos ellos están creando. Y cuando crean, sea de una manera por comisión, o sea, porque se fajen a crear, hablemos del 99% de eso que es transpiración y el 1% que es inspiración. Sí. Y el 1% que es inspiración, hablamos del cerebro, de la red neuronal por defecto. ¿Y qué es eso, doctora? ¿Con qué se come eso? Durmiendo también estamos creando. ¿Sabías? Exacto. Sí. De hecho, yo no recuerdo ahora si fue Watson y Crick, tú sabes, del modelo del ADN. Sí. ¿Cuál de ellos no fue que pensó en la doble hélice? Porque eso fue un hurto que le hicieron, uno de los grandes efectos Matilda, y no vamos a entrar en feminismo, de la fotografía 53 de Rosalind Franklin. Entonces, pero uno de ellos en un sueño, y otro fue lo del anillo de benceno, fue en sueño. O sea, hay muchas cosas que han surgido en sueño de los hombres y que luego... y hablábamos ahorita del asunto de las epifanías, cosas que porque la red neuronal por defecto entra y es más rica cuando dormimos. Tú dirías, entonces, una epifanía se asemeja a un sueño, tú dices. Una epifanía es un despertar, bueno, sería lo contrario, sería se asemeja un despertar. Es un despertar, pero... es un despertar como a la conciencia. Porque es el sentimiento exultante, entonces, porque tú has descubierto algo nuevo. Tú has descubierto, es el famoso eureka. Sí. Es el famoso eureka. Sí. Pero cuando las personas, yo hablaba de dormir para entrar al concepto de la red neuronal por defecto. Y se utilizan muchos mecanismos, meditación, se utiliza la contemplación, caminar. Por ejemplo, hay muchos científicos que cuando están bloqueados en sus productos salen a caminar. Nietzsche decía que todas sus grandes ideas le vinieron caminando. Y él era un hombre que daba unos paseos larguísimos todas las tardes y bueno, en esa práctica era donde venían, que después lo que él hacía era tomar notas. Y yo estoy convencido de que, a mí me dijo Guillermo Arriaga, una vez el guionista de 21 gramos, me dijo en un curso que en realidad uno está escribiendo todo el tiempo. Sí. Que lo que uno hace es tomar nota. Cuando tú vienes, por eso es que te da esa sensación de agotamiento,
porque es un trabajo mental y cuando tú vas a la página, tú escribes 2 páginas y ya tú te sientes exhausto. ¿Entiendes? Entonces, eso repetido muchas veces, eso causa, entonces tú sales a caminar. Cuando tú te cansas de anotar cosas, tú sales a caminar. Y es en el ocio, en ese momento de ocio, en ese dolce far niente, en ese dulce hacer nada, donde viene la revelación. ¿Tú no estás de acuerdo? Totalmente. Okay. Y si lo llevamos al plano científico, o sea, tú lo estás hablando desde el punto de vista tal vez de la creación per se. Los mismos peripatéticos que hacían caminar por el patén, lo que hacían, de ahí viene la corriente peripatética, lo que hacían era que pensaban y caminaban y pensaban. Sí. Y así producían el conocimiento, la famosa mayéutica, parir el conocimiento caminando y luego, como tú dices, bien llevarlo a papel. Cuando ese cerebro está bloqueado, que salimos a caminar o a respirar o a oír música o qué sé yo, a dar un paseo, entra la red neuronal por defecto, que es esa que está dormida porque está demasiado saturada. Y entonces ahí te dice, no, es por aquí, canaliza, y entonces focaliza lo que vas a plasmar. Háblame de la meditación como un método del yoga, como un método de resetear el cerebro. Y alínealo con la inteligencia. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo meditar nos hace más inteligentes? Bueno, hoy en día todas esas prácticas que creíamos, la medicina eran New Age antes, ahora son mainstream. Exacto. Ellos, venimos, porque yo no sé si meterme o no meterme. Primero eran de cultos. Eso es. La diosa razón. Después Pero eso gracias a Descartes. Descartes quiso hacer de la ciencia toda una serie de distritos, no podemos criticar a Descartes, ¿verdad? Pero quiso hacer de la ciencia todo muchos distrititos pequeños. Pero es un punto de partida. O sea, Freud no tuvo razón en todo, pero sentó las bases. A ti no, claro. Sí, Jung no tuvo razón en todo, pero sentó una base importante. ¿Tú me entiendes? O sea que fue el gigante donde se pararon otros gigantes y así. Y los filósofos lo que hacen es pensar y reflexionar sobre otro filósofo al fin y al cabo, uno sobre otro. Ay. Bueno, sí. Fulano es estudioso de fulano. Sí. Fulano fue seguidor de fulano. Es de la corriente de fulano. Sí. En cuanto a esto, tienes toda la razón, realmente. Nosotros venimos de la medicina holística y el camino al cual vamos, ¿cuál es? A la medicina holística. En las enfermedades neurodegenerativas, meditación, yoga, tai chi, todas estas, no puedo decir ciencias no formales, porque tal vez estaría mal usar esa palabra. Son disciplinas. Ciencias ancestrales. Ajá. Ciencias ancestrales. Si tú vas a la India, eso tiene más años que la medicina misma. Y si nosotros mezclamos eso con resonancias magnéticas funcionales, exacto. O sea, si nosotros llevamos eso al plano científico, vemos cómo esos circuitos que tienen que ver, por ejemplo, con el hipocampo, con la amígdala, con las áreas que tienen que ver directamente con el cerebro emocional. Hablamos del cerebro emocional, ese segundo cerebro, hablando de la teoría del cerebro triuno de MacLeod. Vemos cómo ese cerebro cae como un espacio como de reposo. De reposo. Sí. Y si esa condición emocional está en reposo, pues podemos solidificar mejor la memoria. Porque una persona que está exaltada, está airada, está en un estado de severa iracundez, no piensa. ¿Por qué Will Smith fue? No sabemos realmente si fue planificado o si no fue planificado. Porque en ese momento él no estaba pensando con la corteza prefrontal. Lo que estaba primando en él eran esas emociones. O sea, emociones, no dirá emociones primitivas, pero no, para él, esa amígdala que es como un sensor que le dice a él, aquí hay humo, es un sensor de humo, exacto. Hay un peligro. Y el peligro puede ser un peligro real o no real. Porque lo que hace la amígdala es sensar lo que te dice, huye o confronta. Pero no es que eso haya evolucionado tanto como esto, como la corteza prefrontal. Para nosotros estamos defendiendo de un mamú. Exacto. No es un mamú, es un comediante más bajito que tú, menos agraciado físicamente que tú, sí. Con una trompa que tú lo vas a tumbar. Pero para él, en su cerebro, en sus emociones... No, y más que él tuvo una mirada de Jada Pinkett, ¿entiendes? ¿Qué le dijo? No, porque Jada Pinkett, él se estaba riendo. Sí, él se estaba riendo. Él lo cogió a chiste. El chiste lo cogió a chiste Will Smith. Lo que pasa es que él miró a Jada
y Yada le dijo, dale. Es verdad que le digo así. No, la mirada. Resuelve la situación. ¿Tú me entiendes? Entonces, es increíble que ahí es lo que yo digo, que Will Smith tiene muchísimo problema en su casa, que él debe ponerle atención a su casa. Y no darle una galleta. Y no anda dando galletas así. Pero bueno, esos son otros 500. Y si nos hace inteligentes, claro, nos hace inteligentes, porque ¿qué hace más inteligente a un hombre que poder dominar sus, bueno, A un inteligente ser en humano. el sentido, pues sabes que hemos desconstruido la inteligencia y la hemos vuelto a construir. O sea, Sí, una inteligencia emocional, que es lo que en realidad tú necesitas, controlar tus emociones. Los estoicos realmente, que es la filosofía que a mí me interesa. Yo soy epicúreo por naturaleza. Yo también. soy un epicúreo que quiere ser estoico o que admira a los estoicos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Exacto, entonces yo en la práctica la vivo el epicurianismo, pero estudio a los estoicos. Entonces me llama mucho la atención cuando ellos hablan de la inteligencia emocional y cómo tú controlas tus emociones. Y ya que ellos pusimos... dicen que la inquietud es una enfermedad. Los estoicos dicen Exacto. Esa que el inquieto inquietud. está enfermo. Sí. Y es verdad. Quien les habla es Rey Andújar. Si no es Leonard Cohen. Sí. Por si acaso. El reconocidísimo autor de Candela, de Los Gestos Inútiles y de una serie de libros que hay que leer. Rey Andújar es de esa gente que hay que leer junto con Rita Indiana, con, ¿tú me entiendes? Ese grupo selecto de autores a cuyo círculo yo no pertenezco. Sí. Bueno, no hay tal círculo en realidad. Sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Está bien, Ok, para seguir, vamos a seguir con... está bien. Pero queda anotado, queda anotado que no hay tal círculo. ¿Qué tú me vas a decir? De una musiquita. Ah, bueno, nos vamos a una pausa. Ok, bueno, vámonos a una pausa y volvemos seguido con este círculo. Pero tú no dices que tú eres epicúreo. Sí, pero Ese es todo. Sí, a veces todo este estudio del estoicismo, a uno se le, fíjate, leer, estudiarlo por tantos años, a uno se le quedan algunas cosas. Y yo firme ahí 2 copas de vino y ya, and that's it. 2 copas de vino, that's it. Sí. Me fumé un Marlboro Light que tenía como 10.000 años que no fumaba cigarrillo. Bueno. Pero digo, yo tengo que hacer algo aquí porque no me voy a poner... Me puse a echar un humito ahí. Por el bien del vicio. Exacto. Para Exacto. como dice un personaje mío por ahí, los pulmones necesitan ese calorcito. Exacto. Calorcito. Mira, Rey, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en el plano de la literatura? Para mí, ¿la mía o en general? De la tuya. La mía. Tuya. ¿No? Tú tienes una novela. Sí, esa novela se llama El germen de lo fatal. Sí. Entonces, para mí es como un ciclo nuevo, porque yo tengo 3 libros de cuentos y 3 novelas, eso fue un ciclo. Yo no lo estaba escribiendo como un ciclo, tú terminas y te das cuenta, mira, eso fue como una parte. Sí. Entonces, como te explicaba ahorita, ya esto es más como ficción especulativa, lo que estoy haciendo ahora. Y me ha durado más Yo diría que tiempo. es más de ahí. Ha durado más tiempo. Sí. No me ha entrado la desesperación de tiene que publicar, tiene que salir, sino que me siento muy cómodo con el asunto de poder decir, mira, aunque el editor la quiera, yo con el final no me siento cómodo, yo voy a esperar. Sí. Y uso entonces los Lo cual trucos. es envidiable, Sí. es envidiable en ciertos mercados. Uso los trucos que me resultaron en las otras. Por ejemplo, engavetar los textos a mí, ¿Te darle resulta? distancia, sí, me resulta bastante. Entonces yo releo, y lo que hago es que le doy distancia para que no me canse la relectura, o porque a veces tú relees muy rápido y ya los mismos errores tú te los aprendes, entonces le pasa por encima. Sí. Exacto. Entonces, para mí es muy importante, yo lo estoy definiendo más como narrador, yo no sacrifico el ritmo por la anécdota o la historia. Sí. O sea, para mí el ritmo es muy importante. Y yo doy vuelta y vuelta para poder encontrar ese pequeño sarcasmo, esa pequeña ironía que caiga en tiempo. Sí. O sea, yo a veces le digo a los estudiantes que yo voy leyendo el texto mío y yo no leo, en realidad, yo lo que voy oyendo es un que no me lo estoy inventando, los hindúes hacen mucho eso y el flamenco también tiene algo de eso. Entonces yo me voy en ese viaje y regularmente como que yo confío en el lector. O sea, no tengo que explicárselo todo, no tengo que dárselo todo, lo cojo por el ritmo. Ni él lo quiere. Ni él lo quiere. ¿De qué va tu novela?
el germen de lo fatal, yo estoy muy obsesionado con el asunto nuclear y con la radioactividad y todo eso. Desde siempre he estado muy obsesionado. O sea, son 3 novelas. Está El germen de lo fatal, está Kamka, la novela enemiga, y hay una tercera que yo todavía no le tengo título, pero están las 3 escritas. Yo me he pasado todo el tiempo escribiendo esos textos. Lo que pasa es que lo estaba escribiendo sin la intención de publicarlo. Era como para que me gustara a mí, de verdad. Pero sí, es que te tienen que gustar a ti. Sí, pero hay una diferencia también, porque cuando yo era más joven y estaba en otro meneo, quería que salí, estaba muy preocupado por la portada. Define otro meneo. A ver, era como una necesidad de estar afuera, como validar la escritura para estar en el medio, validar la escritura, como tengo que publicar el año que viene, esto tiene que salir muy estructurado. ¿Tú ves? No era, eso no necesariamente no es que malo, pero era una etapa, digamos, de mi trabajo. Ahora, con la película, con el documental de Fran Moya Pons, o sea, colaborar con otros artistas desde mi escritura y mi trabajo como productor y manager y gerente, me puso en otro lugar como con más tranquilidad. Entonces he hecho mucho eso. Me tranco, salgo a caminar, respiro mucho. Viví con mis 3 hijos, o sea, y tener por una situación específica que criarlo yo a los 3 chiquitos, o sea, también me hizo como mucha paciencia, o sea, tener mucha paciencia. Hubo un momento en que yo decía, ya, esta es la vida mía, como que se acabó la vaina de la escritura y los viajes y las cosas. Es muy fácil caer ahí. Pero después tú te levantas y tú dices, no, yo no tengo que dejar de ser escritor para ser papá, pero tampoco tengo que dejar de ser papá para vivir mi vida y ser escritor y ser productor. Sí. Y entonces eso me dio como, y profesor también, tú ves, o sea, eso me dio como una fuerza nueva y fíjate lo que ha pasado. Pasé por un proceso de depresión muy fuerte del 2017 al 2019. Y salí de ahí muy consciente de que la depresión no se va. O sea, tú nunca te vas a librar de una depresión por completo. No. Pero sí tú puedes afrontarla con mayor fortaleza. Tú puedes crear mecanismos, tú puedes tirar para adelante. Y yo honestamente no ando por ahí predicando, tú ves, pero sí ando enseñando, porque yo me he entendido que como yo vivo y escribo y trabajo, mi mejor manera de enseñar es esa, mi mejor manera de vivir es esa. Entonces sé que van a haber días duros, los hay, porque la vaina se pone más dura, la que tú te vas poniendo mayor. Murakami tiene el libro favorito mío de Murakami no son necesariamente sus narraciones de ficción, que son excelentes, pero me pasa, como me ha pasado con otros escritores, como Eliseo Diego, por ejemplo, que son los ensayos personales o los diarios los que a mí me agarran muy fuerte. Me pasó con Silvia Plath también. Y él tiene un libro que se llama Lo que hablo cuando hablo de correr. Que él, ¿sabe? Él corre mucho. Sí. Entonces él hizo un libro copiando, ¿no? What I talk when I talk about love. Sí. ¿Quién es? El cuentita que nos gusta mucho. No es Cheever, es otro. El otro. Sí. Entonces él lo copia y habla de sus maratones. El de nadador. Sí. El de nadador. Sí, él lo copia y habla de los maratones y cómo él habla de correr Raymond Carver. Raymond Carver. Y cómo él habla de correr y escribir como unas maneras de convivir, ¿no? De vivir. De leer ese libro, yo me inventé una frase que decía, escribir es el arte de mirar hacia adelante. Pues yo también corro, no como él, pero también corro. Pero ahí yo encontré en Murakami ahí, él diciendo que mientras más viejo tú te pones, o sea, mientras tú más años cumples, más busy tú te pones, más ocupado, más vainas salen hacia adelante. Pero entonces ahí está el tesón de tú seguir hacia adelante, de escribir. Como tú bien decías hace poco, neuroplásticamente, tu cerebro encuentra manera de acomodarse si tú te pones para eso. A veces... Sí, es muy difícil, digamos, ¿verdad? Como, tú no te curas porque tú no quieres o qué sé yo. Pero la otra perspectiva de eso es, a veces tú puedes hacer un esfuercito y decir, mira, yo voy a tirar para adelante, esto está difícil. Sí. O sea, porque yo creo que no han vendido la idea, en este mundo de facilidades y de interconexión, a veces uno cree que uno tiene control sobre el clima, sobre los sentimientos de otra persona, etcétera, etcétera. Y no es así. Entonces, a veces tú miras la cosa de perspectiva y dices, mira, la gente está un poquito desesperada, no van a mostrar su mejor cara, pero eso no puede a ti
limitarte a actuar honestamente, Exacto, a actuar con dignidad. exacto. Y no, fíjate, no estamos hablando de platitudes here, no estamos hablando de sopa de pollo para el alma aquí, no estamos hablando No, cosas ver las cosas como prácticas, son, sí. práctica, exacto, la práctica y la teoría, ¿no? Pero mucha práctica. Entonces, la literatura mía está en eso ahora mismo, o sea, yo estoy en un buen lugar porque no tengo prisa. Ujú. Y yo creo que para un escritor eso es muy importante. A veces te toma tiempo aprender eso, a mí me ha tomado. O sea, a mí me ha tomado tiempo. Yo quise tener mucha suerte con los otros textos. Sí, ¿por Sí. qué? Porque yo tenía un deseo de publicar, yo tenía un deseo Pero de te salir. salió bien, te quedó bien. Yo no veo problema. No, en cierta cosa, exacto, y no hubo grandes cosas. Aprendí mucho, eso sí, y quizás lo Para puedo eso ver en sirve el retrospectiva. El pasado nomás solo sirve para enseñarnos y darnos el bagaje emocional y cognitivo para Sí. proyectarnos hacia el futuro. No sirve para más nada. Yo aprendí una cosa muy interesante en el proceso de la reimpresión, con eso del pasado. Ella tiene razón. Sí, viéndolo así. No hay un libro mío que esté reeditado que sea el mismo libro. O sea, yo aprovecho las reediciones Sí. para rehacer los libros. Sí, sí. Mucha gente dice, no le toque a eso, esa es mi obra de arte. No. De hecho, hay un libro famoso que prologa Gore Vidal, quien era amigo de Tennessee Williams, y él dice en el prólogo que Tennessee Williams, él dice, esta es la última edición que se hace de este cuento porque Tennessee Williams murió. En este libro, un libro larguísimo, una recopilación de todos sus cuentos, Tennessee Williams le ponía la mano constantemente a sus cuentos. Es decir, que si usted leyó, por ejemplo, algo sobre Tolstoy, algo de Tolstoy en una primera edición, es muy probable que usted lo encuentre sumamente diferente, con el final cambiado inclusive, hoy por hoy. Quiere decir esto que usted debería no leer las primeras ediciones y quedarse con la versión definitiva. No, usted coge la que más le guste. ¿Entiende? Pero eso es para doctores en Tennessee Williams. Usted sencillamente lee la que le tocó leer. Pero debe saber que ninguna edición es la definitiva. En el caso de Tennessee Williams. A mí se me haría agotador reeditar mis cuentos profundamente. Yo diría corregirlos, pero bueno, eso son otras cosas. A mí me interesa porque Rey ha abierto la puerta de la depresión. La depresión es una situación muy incómoda, a la cual yo no soy ajeno para nada. Y que reviste una situación neurológica muy particular. ¿Qué pasa en la depresión, Marcia? Bueno, a partir de los estudios neurofuncionales, hemos hecho una redescripción de muchas de las condiciones neurológicas, neuropsiquiátricas y dolencias de la mente, Sí. de maladie de la mente. Porque antes, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, nosotros hacíamos definiciones conceptuales. Ujú. Pero hoy hablamos de bioquímica cerebral, hoy hablamos de neurotransmisores, hoy hablamos de el hombre como ente biopsicosocial y espiritual. O sea, sí, claro, eso se ha qué bien. puesto. Sí. Claro, porque se ha visto que la espiritualidad, del tipo que sea, Ujú. inclusive se ha redefinido el concepto de fe, o sea, se ha puesto un nuevo término, Ujú. que es sistema de creencias. Ujú. Eso es como para quitar el tema de cualquier tipo de religión, tu sistema de creencia, lo que tú creas. Ujú. Entonces, con esto de que el ser humano es un ente biopsicosocial, nosotros empezamos a hablar de la psiquiatría, y tú sabes que la psiquiatría pasó por momentos muy oscuros, Ujú. muy oscuros. Es la historia de la antipsiquiatría, donde se hacían procedimientos muy cruentos, a los pacientes se le ponía en coma insulínico, la famosa Lobotomía. la lobotomía con picahielo, Sí. que lo podemos ver en la película Nis muy bien. Los pacientes también se le inyectaban sustancias cáusticas, todavía
estamos hablando hace 20 años, en las extremidades. Los choques eléctricos. Todavía se usan, Todo. eso tiene sus bemoles porque se usa todavía con resultados efectivos. Sí. Pero hemos pasado No, pero el choque eléctrico. tú no dices terapia Sí, de no, electroconvulsiva. sí, Ajá. sí. Y después la medicación, ¿verdad? Sí. Sí, a eso El voy. abuso. Entonces Exacto. pasamos a un nuevo concepto de una psiquiatría más humanizada, más empática, y falta mucho por caminar. Sí. Claro está, porque yo decía recientemente de que nosotros todavía le debemos un mea culpa a las personas que viven con condiciones mentales. Nosotros vemos una persona en la calle, si está desasiado, si es un indigente, si es feo, o lo que sea, que feo no sé qué sería, es un loco. O sea, no importa lo que sea, es un loco. Sí. Puede ser una persona sin hogar, puede ser una persona que esté pasando por una situación, pero para Una nosotros, si depresión. se ve así, Sí, es un loco. es un loco. Entonces, tanto la sociedad o nosotros mismos como seres humanos tenemos una deuda con las personas con condiciones mentales. Sí, Entonces, definitivamente. hemos redefinido esto al aspecto de que a partir de la resonancia magnética funcional y otros estudios, sabemos que hay alteraciones en la neuroquímica cerebral. Entonces, en la depresión hay alteraciones no solamente en lo que son esos circuitos neuronales, que si hay un desbalance en la dopamina, en la serotonina, en la oxitocina, y en esos circuitos que tienen que ver con coordinar y armonizar donde van esos neurotransmisores a sus receptores a funcionar. Pero el hombre no es solamente neurotransmisor, ¿verdad? Que nos dijimos que es un ente biopsicosocial. Exacto. O sea, lo biológico, que serían Sí. los neurotransmisores, lo psicológico, que sería la psiquis, esa estructura abstracta, entre comillas, y lo social. ¿En qué momento un ser humano pierde la cordura? ¿En qué momento una persona ya pierde Sí. la cordura? Sí. O sea, ¿cómo se llama? El poeta sucio, Bukowski decía, Sí. no es la pérdida del amor, no es... dice como 50 cosas malas. Es el cordón del zapato, que es el No, cuando se te míralo rompe. ahí, qué bello que tú dices eso, porque él dice, a woman, a tire that is flat, a disease, a desire, fears in front of you, fears that stand so still you can study them like pieces on a chessboard. It's not the large things that send a man to the madhouse. Death he's ready for, or murder, incest, robbery, fire, flood. No, it's the continuous series of small tragedies that send a man to the madhouse. Not the death of his love, but a shoelace that snaps with no time left. The dread of life is a swarm of trivialities that can kill quicker than cancer, and which are always there. Entonces ahí empieza con el inventario. No, está Sí, muy o bueno. sea, tú dirás, bueno, lo que para una persona es catastrófica, para otra persona no. O sea, para una persona un duelo complicado, para otra persona no. Para una persona, por ejemplo, y por eso esa persona entró en una depresión. Sí, esa era su historia Hay vital. veces que es el gatillo Es el gatillo, El pero gatillo que es puede una- venir con una condición que viene de tipo que viene de antes. heredofamiliar. Por ejemplo, una persona me decía, yo decía que para la mujer que sufre de la enfermedad esta que le da en la cabeza, Demencia. no, Alzheimer. Alopecia. no, de alopecia. No, me fui lejos. Que una persona que sufre... Ahora nosotros alopecia, enfermedad en la cabeza, alopecia, porque Sí. tenemos que pensar que es eso. Sí, exacto. Sí, además eso no es tan común. Yo me que la encontré alo- fantástica con los moños. que la alopecia no es cáncer, no es tan grave como un cáncer. Y me dijo una persona, más respeto porque yo conocí una señora con alopecia que se suicidó. Yo le iba a decir a ella que la alopecia fue lo que desató ese comportamiento, esa decisión, pero que no fue la alopecia la razón. Que investigue más a fondo. ¿Tú me entiendes? O sea, Son gatillos, pero Sí. también recordemos el concepto de que hay depresiones exógenas y depresiones endógenas. Esa Exacto. endógena, Ujú. que es por una alteración neuroquímica de los neurotransmisores,
que ya decía Galeno en su teoría del humor, estamos hablando de Sí, no sé cuánto. los humores. El primero que habló de eso fue Hipócrates, y antes de Hipócrates, Demócrito. O sea, la teoría de los humores hablaba básicamente de eso, de las personalidades y la predisposición hacia ciertas patologías. Que si lo colérico, que si lo sanguíneo, que si lo flemático, dependiendo del tipo Sí. de humor, y los relacionaba con ciertos elementos y ciertos tipos de comportamientos. Son proclives a tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, dependiendo del humor, y se practicaban sangrías, que hoy por hoy se practican otras sangrías, porque cuando tú le pones un estabilizador del ánimo, le estás haciendo una sangría, lo único que no es una sangría de Exacto. drenaje, o sea, Sí. es una sangría porque tú estás estabilizando humores. Y de hecho, la neuropsiquiatría, en cierta forma, cuando trata condiciones de depresión, bipolaridad, lo que está haciendo es estabilizando neuroquímica cerebral. Y tú cuando escribes tu ficción, o sea, como doctora, sí, como científica, ¿tú sales para salir de tu personaje científico? ¿O cómo es esa transición? O sea, porque digamos, yo soy filósofo de profesión, pero, o sea, quizás eso no está tan divorciado en un sentido de la narración, la creación de ficciones y todo eso. Pero tú trabajas o sea, tú trabajas con la teoría y la práctica de la medicina. Entonces después tú te vas a crear ficciones, ¿no? ¿Cómo se da eso para ti? Si hay una transición, si no hay, ¿cómo tú manejas eso? Me ha tocado, o sea, me ha tocado siempre, yo escucho mucho, porque como personal de salud nos toca mucho escuchar, y escucho siempre la historia detrás de la historia, y ahí también viene un poco la parte de la imaginación. Esto no es nuevo, o sea, por ejemplo, Anton Chekhov, si tú me corregirás que eres profesor, es el padre el padre de la cuentística moderna. Era médico y era escritor. Pudiéramos citar muchísimas personas que han maridado. Pero ¿a ti siempre te ha gustado escribir, por ejemplo? Sí. A mí Honoré siempre me ha gustado Honoré de escribir. Balzac era un empresario de día. Entonces él tenía que oír a la gente hablando mucho. Y él decía que él iba en la mañana a hacer el trabajo feo y en la noche hacía el trabajo bello. Chekhov decía también, él decía Sí. que la medicina era su esposa y la escritura era su amante. Sí, exacto. Y que él tenía pavor a perder ese empleo, porque con eso era que le daba la manutención a su hija y se compraba su bebida. Siempre. Excelente. Y con esa nota nos vamos a una pausa. Que nos estamos- Marcia, dándole continuidad, estoy con la doctora Marcia Castillo y con Rey Andújar, el autor dominicano, la doctora y autora Marcia Castillo. Marcia, siguiendo el tono de la pregunta que te hice hace un rato sobre la depresión, tú te deprimes. ¿Cómo tú bregas con eso, conociendo profundamente lo que está sucediendo? Eso no impide que no te dé la tristeza, que no te ataque. ¿Tú me entiendes? O sea, como autora me refiero. Qué bueno que haces la diferencia, porque Ajá. no es lo mismo entristecerse que deprimirse. Yo iba por ahí también. Sí. Sí, o sea, la tristeza, para hacer una diferencia entre emociones y sentimientos, la emoción es lo físico, Sí, o sea, es lo que sentimos físicamente. sí, Por ejemplo, rabia, angustia, ira, es esa sensación vegetativa, taquicardia, palpitación, una sensación en el estómago, cólico, esas son las emociones. Ya cuando le damos una parte cognitiva, o sea, una parte de razonamiento cognoscitivo, es un sentimiento. Entonces, por ejemplo, la tristeza, la alegría, que ya tiene una parte cognoscitiva, es un sentimiento. ok. La alegría es un sentimiento. Yo me siento alegre, aunque la emoción venga acompañada del sentimiento, casi siempre o siempre. Sí. Primero viene la emoción y luego viene el sentimiento. Exacto. Entonces, todos estamos en ese proceso de que si somos seres humanos y vemos una situación cruda que nos evoca tristeza, pues es normal que tengamos tristeza ante esa situación. Y sería anormal si no fuera así. O sea, si tú lloras, yo me puedo entristecer, no necesariamente llorar,
o ve una situación catastrófica en el mundo, una situación triste, un accidente, una persona anciana o una persona con discapacidad que necesita algo, es normal que genere en mí algo, algún tipo de sentimiento o emoción. Ahora, ya la depresión, como decíamos, es un concepto médico, es una entidad clínica que necesita ser establecida por criterios. Es una condición. Nosotros No. así, por el tema de quitar un poco los estigmas, los tabúes, hemos Cambiar. no es que hemos cambiado, porque eso nos hace como volver al pensamiento como de los ofendiditos, o sea, de que la gente ahora se ofende por todo. Pero decimos mejor que una persona vive o con tal condición que decirle es, porque cuando decimos estamos diciendo que esa persona es y esa persona no es. Exacto. O sea, en un momento puede salir o puede sanarse o no sé, cuando decimos esta persona es epiléptico, para hablar del campo de la neurología. Esa persona no es epiléptica, esa persona vive con epilepsia. Y es por eso como que hemos cambiado un poco el discurso. Sí. Es como para, además de quitarle el peso, porque es una etiqueta. O sea, fíjate Sí. con esas enfermedades crónicas, qué etiqueta tan fuerte cuando tú se la pones en la mujer. Cuando una persona es epiléptica, me estoy saliendo un poco del telón de fondo, pero lo primero es que cuando se casan y no se lo dicen, el esposo va y te dice, yo no sabía que ella era epiléptica, doctora. O sea, se sienten timados. O los estigmas de que una epiléptica no puede salir embarazada, que no puede alcanzar ciertos laudos, de que tiene retraso. Entonces, por eso preferimos usar de manera tal vez empática una persona que vive con epilepsia, una persona que vive con depresión, aunque tenga esa condición de salud. Es un poco como para desmontar esa carga de la etiqueta, demitificar, quitar tabúes, que la gente hable de eso, que no tenga miedo. Sí, porque la gente dice, sufre de hipertensión. Muy pocas veces van a decir, es hipertenso. ¿Entiendes? Exacto. Exacto. Pero cuando es con la mente... Y mira que esas no son enfermedades que tienen tanto estigma, pero también la tienen. Exacto. Exacto. Dice Marcia, en vasija rota, clávame, eres espina en mi costado, sal, tierra seca, futuro que me niega su rostro. Aquí y ahora eres un fuego blanco que se bebe la noche, el silencio intangible, la marca inalterable del árbol ya cortado, un cruel juego de niños. Espina en mi costado eres, no me dejes dormir, hasta que estalle el alma, clávame. Muy bien. Muy bien. Leonard Cohen leyendo Sí. mis poemas. El espíritu de Leonard Así Cohen. así es. Se apoderó de él. Para que tú veas. Tú me preguntabas por la literatura ahorita y yo te digo eso, o sea, hice muchas cosas, tú sabes que por un tiempo yo hice mucho performance del cuerpo, llegó un tiempo en que no pude hacer performance del cuerpo, quizá por ahí venía un poco ese estado depresivo en el que yo me encontraba. Entonces, ¿Por qué no podías hacerlo? lo que pasa es que el tipo de performance que yo estaba haciendo del cuerpo requería un entrenamiento que por lo menos 4 horas diarias. O sea, Wow. sí, corporalmente, porque era entrar Muy a un fuerte. estado del que nosotros le llamamos la dilatación de los sentidos, los nervios, los músculos. Entonces era un trabajo de que no tenía el texto, digamos, sino que el texto era el cuerpo. Entonces si yo hacía Exacto. así, tú tenías que ver todo esos músculos, todo, que cuando yo moviese una parte de mi cuerpo, que los otros músculos contaran la historia. Exacto. Era casi un trabajo que yo tenía que hacer semidesnudo o desnudo. Y era uno performance muy limitado, con un aforo muy limitado, para con esa Sí, misma... sí, yo con esa entiendo. era como el buto japonés, que se hace en espacios muy íntimos o se hace en público. Pero no tiene un horario, no hay ticket, no hay posters de ese show. Y por un tiempo yo hice eso. Tuve que parar por razones personales, profesionales, familiares. Y en esa transición yo lo que hice fue sacar... Yo cuando escribo la narrativa, en mi narrativa mis personajes son artistas. Muchos de ellos escriben poesía, muchos de ellos leen poesía de ellos mismos entre los personajes. Entonces hay uno que se llama Lubrini, que sí ha atravesado ya muchos textos y que publica mucho. Pero cuando yo hablo de un verso de Lubrini, yo escribo por fuera el poema entero. Aunque en la novela o en el cuento nada más referencia un verso. Correcto. Y yo tenía cuadernos y cuadernos de eso. Entonces se me ocurrió, cuando ya estaba saliendo de ese estado, creativamente se me ocurrió, mira, yo nunca he publicado poesía, siempre he publicado, quizá Lubrini puede sacar un libro de poesía. Sí. Entonces empecé a trabajar con ese alter ego y a publicar, a hacer ejercicios, Heterónimo. performances,
literario y publiqué uno en Argentina, uno en Uruguay, otro en Brasil, con pequeñas editoriales o editorial cartonera y tal. Y eso ya me ayudó un poco creativamente a salir de eso, a verlo con otra perspectiva. Entonces, quizá el ejercicio literario en el que yo estoy ahora mismo es ese, o sea, estoy co-creando con mucha gente, estoy soltando también un poco responsabilidades, o sea, y trabajar en producción ahora me ha ayudado mucho a eso también, a necesariamente confiar en otros talentos y proponer ideas para que el talento de otra persona no conforme el trabajo, es un poco dejar esa cosa de la autoría. Y quizás en ese sentido, yo te pregunto, Marcia, que si tú crees que esa situación en la que estamos ahora, de ese I, de ese gran yo encima de nosotros, ¿tú crees que eso también le suma a esta alteración de los sentidos, a esta falta de control de emociones? Porque ese yo tan grande es una responsabilidad muy grande, a veces que nosotros sobrepensamos o we overthink things, tú dices. Sí, definitivamente. O sea, tú como filósofo, y ahora que está tan accesible en los medios, Byung-Chul Han, toda su obra nos da de cara con esto. Y antes de eso, Zygmunt Bauman con la cultura líquida. O sea, esta necesidad como de la hiperproducción, todo para allá, todo de inmediato, pero también todo para allá y todo de inmediato tiene un costo y un gasto que no es solamente físico, también es mental, es emocional. Y a medida que nosotros estamos como esclavos de esta hiperproducción que creemos que nos hace libre porque monetariamente somos más rentables, nos hace escalar en el posicionamiento social o económico, pero ¿a costa de qué? ¿Cuánta vida, cuánta emoción nos está costando este sueldo que nosotros nos ganamos? Y de alguna forma, yo creo que nosotros estamos pagando una cuota mental, no por la pandemia, porque la pandemia también ha sido un efecto ex machine encima de todo ese cortisol que nosotros, que nosotros fuimos receptores durante el confinamiento, y entramos, ya salimos, el miedo, la angustia, el cortisol no solamente altera todo lo que el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, todas esas estructuras, sino también nos enferma físicamente, el cardiovascular, metabólico, a nivel de la memoria. O sea, la amígdala está en una membrana que recibe el cortisol de manera directa, y eso nos afecta a la memoria a corto plazo y las emociones. Pero también el hecho de estar constantemente como en una carrera, o sea, ¿hacia dónde estamos corriendo? O sea, la carrera es hacia dónde, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y en esa carrera nos torpedeamos unos a otros, olvidándonos de ese pensamiento del ser, o sea, del ser. Perdemos el ser por el tener y nos olvidamos de esa parte del pensamiento hacia adentro, de la contemplación, de pensar más tal vez en eso, de relajarnos un momento, respirar, sentir, conciencia plena. O sea, ¿por qué no sacamos un momento en el día o no un momento, un buen momento para no ponerle un tiempo exacto a solamente ser? Y que no es no hacer. O sea, tampoco es que tú te vas a poner ahora y va a ser un monocultivo, ¿no? Y que va a estar ahí. No puedo hacer muchas cosas porque me vuelvo loco, me voy a deprimir. Una berenjena. Pero que dentro de ese huracán también hay espacios de calma. Entonces aprender a cultivar esos. Espacios, ¿no?, para ver submarinos. Exacto. Para ver TikTok por 6 horas sin parar. Sí, tú ves, pero también es ponerte en la situación. Esa es mi terapia. Ponerte en la situación de que a ti te funciona, exacto. Pero, por ejemplo, yo no tengo una cuenta porque a mí las 6 horas se me darían 12. Y entonces después yo me autoflagelo. Sí. Entonces, quizás es ponerte alguien me preguntaba, pero ¿cómo tú haces? Tus hijos están por allá y tú estás por aquí. O tú tienes que coger un avión cada 2 semanas, Dios mío. Y yo no lo veo así. Entonces, lo que tú decías ahorita, la perspectiva, lo que para ti puede ser una cosa, exacto, para mí es, o sea, yo llegué a Fort Lauderdale a las 10 de la mañana, porque el otro conexión sale a las 4. Yo armo una oficinita ahí en la terminal y me pongo a trabajar. O sea, la gente dirá, oh my God, o mis hijos, o sea, pero mis hijos, yo hablo con mis hijos 2 veces al día, con mi esposa en interdiario. Sí.
que es la cuestión de perspectiva, porque entonces no dejas de hacer cosas, es cómo la vamos a hacer. Entonces yo he aprendido a trabajar mucho en silencio. Fíjate, llegó el tiempo cuando no estaba estabilizado emocionalmente, porque yo hablo de depresión porque es lo que tú dices ahorita, es muy fácil decir que era depresión, pero a mí nunca nadie me dijo, esto es lo que usted tiene. A mí sí, sí, yo... Bueno, pero está bien, ese no es el tema, sigue, sí. Pero poder controlar mis emociones y balancear emociones, llegó un momento en que el silencio, a mí me daba miedo, o sea, un miedo de temblar. A mí también. Y yo tenía que poner un juego de fútbol ahí viejo para tener un ruido. Y tenía que dormir con una luz prendida. Porque estar solo me daba miedo. Y dice, pero Rey, ¿cómo va a ser? Pero yo no buscaba el por qué ni quería. Porque había un asunto de autoflagelarse. O de burlarme de mí mismo. Era como, o sea, tú te crees escritor. ¿Y qué pasó entonces? Le bajé un poco ese tono. Porque a veces, como tú dices, si hay un gatillo para lo negativo, también puede haber un negativo para el otro lado. Entonces hubo un momento que yo dije, loco, ¿tú le dijeras eso a un hijo tuyo? Yeah. O sea, tú le hablaras así a tu esposa o a un pana. Desde que tú los problemas lo ves de una perspectiva, ya dejan de tener toda esa intríngulis. Porque si tú me dices a mí, diablo, Rey, estoy gordo, no me siento bien. ¿Qué tú haces? Digo, no, mira, empieza a caminar. Ya tú de una vez, yo de una vez te digo, come así, sal a caminar 2 veces al día, haz esto. Pero cuando es uno mismo, uno empieza a buscarle la quinta pata, ¿cómo va a ser? Y empieza. Entonces yo decía, lo que yo me estoy diciendo a mí mismo constantemente, o sea, tú estás viejo, tú estás mal, tú que eres escritor, pero estás haciendo 1000 vainas, tú no eres un buen profesor, tú no le respondes inmediatamente a tus estudiantes. Estabas rumiando pensamientos negativos. Claro, pues yo digo, diablo, ven, ¿y tú le harías eso a un pana tuyo? O a un enemigo tuyo, ni a un enemigo tuyo. Entonces ya ahí empecé a cambiar la perspectiva, loco, háblate bien a ti. No es que te va a vivir ensalzando, pero trátate con fairness, o sea, sé justo contigo mismo. Sí, pero esa visión compasiva que tú tuviste a ti mismo tiene un sustrato de 2 cosas, de tu personalidad, y gran parte de lo que es esa mochila de las emociones y de nuestra crianza. Porque si nosotros supiéramos la importancia que tiene esa crianza entre los 2 hasta los 8, 9 años, por eso la neurociencia también ahora, vivimos en un mundo que tiene el neurocentrismo, porque aunque es un arma de doble filo, pero ha venido a enseñar muchas cosas. Esa etapa de nuestra vida no es solamente que el niño está copiando y proyectando, hay una estructura que es el giro singular, que está por encima del cuerpo calloso, que esa estructura a esa edad es su edad de mayor plasticidad. O sea, ese es el tiempo de neurogénesis, de glicogénesis, sinaptogénesis. Lo que el niño vivió en esa edad, eso es lo que él va a consolidar. Y eso es lo que él va a asumir como un patrón normal. Si a esa edad el niño vivió maltrato, vivió lo que fuese, no sé, se me ocurren muchísimas cosas. Ese es el tipo de patrón o de vida que él va a replicar en la adultez porque lo va a normalizar para él. Y entonces esa edad es una edad crítica, neurálgica en el desarrollo del niño. Entonces, puede ser que tú tuvieses esas herramientas de resiliencia y saliste a camino sola, pero hay gente que no lo puede hacer. Claro. Necesita ayuda de profesionales. Ojalá y todo el mundo tuviera esa fortaleza. Marcia, ¿por qué tú no escribes de neurología, de esas cosas, de eso que estamos hablando aquí? ¿Por qué tú no tomas notas? Pero manuales de ayuda, por ejemplo, para cuidadores. O sea, mi escritura se ha subsumido en cuanto a ciencia a eso. Manuales para cuidadores de Alzheimer. Ahora ¿por qué tú no has pensado en tu experiencia, que tu experiencia puede ser valiosa para enseñarle a otros, para enfocar a futuros estudiantes de neurología, o sea, un resumen, una herramienta? Una de las cosas que yo no hablo de nada tan preciso como un manual, como... Sí, ¿tú me entiendes? Hay gente que le interesa leer cosas más subjetivas sobre el tema, ensayo, exacto. Una de las cosas que no se puede hacer, meter las cosas en un cajón, pero una de las cosas que yo quise hacer con el primer libro, que no era era un libro, y creo que te lo comenté una vez, era un libro
tal vez dirigido a condiciones médicas retratadas desde la Sí. desde la cuentística. Entonces, pero salió esto. Sí. Salió lo que salió. Sea bueno, sea En malo. esa época yo estaba muy deprimido. Bueno, para poder hacer como una especie de retrato, un panóptico de eso, de ciertas condiciones, y luego hacer ensayos sobre esas condiciones, era la idea del primer libro de cuentos. Y todavía hay un remanente en algunos. Por ejemplo, el primer cuento, Pastillas Mágicas, lo que yo, si lo lee un psiquiatra, y muchos psiquiatras lo han leído, y lo cogen, no lo leen como un lector Sí, de cuentos, sino sí. como un psiquiatra. También es un síndrome de alienación parental. Sí, O sea, encuentran como 5 patologías. sí. Y encuentran afecciones. Y me gusta quien lo lee así, pero no necesariamente. Me Yo- gusta quien lo lee para leerlo. Yo pienso que hay una gran oportunidad ahí de no sé, explorar lecciones literario-científicas, Sí. que es muy interesante eso que tú has conseguido, honestamente. Yo fui a la academia recientemente a un conversatorio con Rita acerca de la psiquis en los personajes de Solo voy por café. Sí, Empezamos desde aquí, desde la portada Ujú. de Caín. sí, Entonces yo empecé a hablar de la portada, que no es un cuento, sí, y empezaba a hablar de los exiliados. sí, Y entonces empezaba diciendo que la misma mano que dio el albedrío, fue la misma mano que puso la quijada en la mano de Caín. sí. Entonces Bello eso, sí. empezaba diciendo que todos somos exiliados, todos somos expatriados de alguna forma. Todos estamos saliendo de algún lugar y llegando a algún lugar. Entonces, primero hablo de la portada. O sea, solamente saqué 4 porque era corto y hice un ensayo de la psiquis de los cuentos. Y fue muy interesante porque esa parte nunca lo había hecho. Pero me gustó porque inclusive ella vio cosas que yo no vi. Yo estoy en el país como un exiliado que regresa. Yo me exilié Como el síndrome de voluntariamente. Ulises, que tú estás. Estoy aquí como un exiliado que regresa y durante esos primeros meses, estoy aquí desde noviembre, yendo y viniendo, y esos primeros meses yo he estado yendo mucho al Parque Iberoamericano a entrenar. Y antes de empezar a entrenar, para calentarme, lo que yo hago es caminar entre los árboles y saludarlos. Entonces a veces me pongo y abrazo los árboles y pongo el oído. Y he pensado en el nombre de un libro que no he escrito, que se llama Escuchar la ciudad a través de los árboles. Y aquí en el poemario de Marcia hay un poema que en el espejo, no tiene pasado ni piedad. Ella podría ser yo si yo no fuera otra. La mujer dormita en el espejo y le clava las uñas a su red de cristal, recitando los nombres del olvido, recogiendo las hojas que se caen de los años. El miedo se le cuela en la boca, el mío, el suyo, llagas del tiempo. La lengua de Babel repite en 1000 idiomas que el tiempo no se va. El tiempo simplemente regresa. Una mujer en el espejo sueña. Yo solo existo si ella me refleja. Nunca nos encontramos porque cuando me mira, ya soy otra. Y cuando yo la miro, su reflejo pregunta, ¿tú quién eres? Wow. Vamos a una pausa. Bienvenidos a Bajo Radio. Parece que nuestro Jorge tiene un chiste. No, porque terminamos con un poema Sí. en el bloque, ¿verdad? Sí. Entonces hay un chiste muy bueno que así mismo es una cereza argentina mirándose al espejo. Ajá. Entonces dice, ¿cereza yo? ¿Cereza yo? Y otro que es ficción. Diablo, qué chiste más malo. Pero mira, este es peor todavía, pero Sí, sigue en la línea de los argentinos. Ajá. Borges y Cortázar entran a un bar. Sí, Nadie los reconoce. sí. Oh, Lord. Y Cortázar le dice a Borges, che, le decimos que somos argentinos. Y Borges dice, no, déjalo que se joda. Ay, Dios. Rey. Marcia, ¿tus libros van a estar en la Feria del Libro? Pues yo espero que sí. Vamos a hablar. Ya que Rey está aquí, ¿no? Porque dice ella que ni sabe si se iba a celebrar la feria del libro. Rey, esta ha sido catalogada como el éxito cultural mayor que se ha visto en los últimos años. Y Tú dices, de la no ha gestión. y que no ha sucedido todavía.
Sí, porque no se, pero se puede joder todavía. Yo creo que no va a ser perfecta. Es una feria del libro un poco accidentada, como yo le digo a la gente. Para mí que va a ser una feria del libro que Superior a va a las- revestir una gratísima experiencia. La tuvimos que armar rapidísimo, pero no nos hemos enfocado en los escritores vedettes, digamos. No estamos buscando, que venga un Nobel. Si viene un Nobel, cuadramos. Sí. No, estamos enfocando en la experiencia del usuario Exacto. alrededor del libro. Hemos escuchado a los libreros, a muchos escritores, nosotros mismos, nuestras experiencias de qué recordamos cuando hablamos de una feria del libro. La gente habla 50-50. Te dicen, no, yo me iba con una gorrita de incógnito, iba stand por stand, buscando experiencias de otras ferias del libro, etcétera. Y la queja es, wow, pero cuánta comida. Óyeme, pero tener un stand aquí y un stand de pulseritas acá y un stand de matatiempo aquí, o sea, o la construcción de grandes stands que tapaban a los libreros de libros usados. Entonces lo que hicimos fue identificar las cosas que no estaban funcionando. Por ejemplo, nosotros no vamos a construir stands, los vamos a alquilar, porque si tú alquilas una carpa, tú estás asegurándote que el que te la alquiló la vaya a buscar, que era uno grande de los problemas. Como las carpas o los stands eran del ministerio, los armaba el ministerio, los almacenaba el ministerio, ciertamente se quedaban ahí por meses, porque por X o por H, ¿no? Estamos dándole de nuevo el enfoque al libro. Por ese motivo, sí va a haber artesanías, pero hay un área de artesanías. Exacto. Sí va a haber comida, pero hay un área de comida. Exacto. Y le estamos dando prioridad que estamos haciendo la feria en la ciudad colonial, que es un área que tiene ya unos vecinos que viven allí, una serie de comerciantes que viven allí. Entonces, si usted quiere comer, nosotros vamos a poner las facilidades para que usted vaya a esos locales y esa gente puedan hacer su dinerito. Y sí, vamos a tener comida, pero en un área muy limitada en la Fortaleza y la Plaza España. Logísticamente hablando, la Feria del Libro se celebra del 22, que es la noche inaugural, abril, al 2 de mayo. Vamos a hacer en la ciudad colonial. En el 2009 se celebró allí y hubo reacciones encontradas. Se celebró en una calle de la zona colonial. En esta ocasión va a ser en toda la zona colonial, que es muy importante. Gente como del Centro Cultural de España decía, nos parecía imposible creer que nos estaban haciendo una feria del libro a una cuadra de uno de los centros culturales que más apoya la cultura en este país y nadie nunca nos invitó a nada ni nos llamó. Exacto. Entonces lo que nosotros hicimos fue eso. Estamos usando casa de teatro. Por ejemplo, el Café Bohemio, que el año pasado estaba en el Museo de Casas Reales, que no hay por qué hacer un café ahí si eso no tiene, es un museo. Esta vez va a estar en Casa de Teatro. El Centro Cultural de España lo estamos usando para eventos, pero también vamos a tener, está dentro del corredor teatral que tenemos. Pues estamos usando la Máscara, Guloya, la Teatrera, Casa de Teatro y el Centro Cultural de España. Una cartelera de cine curada por la Alianza Francesa y la Cinemateca Dominicana. Y 4 tarimas para eventos. Una, en orden de importancia te la digo, la que va a estar en Fortaleza, la segunda va a estar en la Plaza España, la tercera en el Parque Duarte y una última en la Casa de la Música que la estamos reinaugurando o poniéndola a funcionar en esta Feria del Libro ahora, ¿no? Estamos tratando de que sea una feria, nos creemos el concepto de que la feria tiene que ser para construir una nueva ciudadanía. La herramienta es la feria, el libro es el instrumento y la lectura el eje donde se articula todo. Nos estamos creyendo eso, el equipo se cree eso. O sea, no estamos montando un evento magno, estamos haciendo algo que puede perdurar en el tiempo y tener un impacto real en el área en que estamos trabajando. Yo te explicaba temprano que nos hemos concentrado también en el usuario. En los vecinos de la zona, primero, que van a ser nuestros primeros usuarios. Que son los grandes olvidados. Y son los grandes olvidados. Segundo, las personas que tienen que desplazarse allí a trabajar, a vivir o a hacer sus negocios allá. Y tercero, el visitante que no vive en la zona, que no trabaja en la ciudad colonial, pero que va a venir a asistir al recinto ferial. Entonces, en esa manera, lo que estamos haciendo es haciendo un inventario de los estacionamientos que tenemos disponibles, que es el gran problema de movilidad de los vecinos y era la queja principal, para asignar esos estacionamientos y garantizar la movilidad de ellos dentro del espacio. Segundo, la gente que trabaja allí también garantizarle que puedan llegar a su lugar de trabajo y que eso no les afecte el día, que no tengan que emocionalmente estar preparándose para ese caos por los 10 días.
Y por último, los visitantes, que lo que estamos haciendo es creando un sistema logístico de estacionamientos fuera de la ciudad, en donde usted consigue, se registra para obtener su entrada a la feria, pero ahí nosotros le vamos a asignar, si usted tiene vehículo, dónde debe estacionarse. Entonces yo te llevo a la feria. Tú no tienes vehículo, tú vienes en metro, pues párate en tal estación que yo de ahí te traigo a la zona colonial. Entonces estamos trabajando. Ciertamente tengo que decirte que cuando vamos a los sitios a presentar nuestra propuesta, todo el mundo nos ha abierto la puerta, el Intran nos ha prestado su mejor gente, la presidencia también, el Departamento de Comunicaciones y Logística de la presidencia nos ha ayudado bastante. Todos los cuerpos militares también nos han ayudado con este asunto de la logística. Ya esta mañana la alcaldía nos garantizó un personal para recoger la basura y supervisar. Y estamos usando también las juntas de vecinos y las asociaciones de comerciantes de la misma comunidad. O sea, estamos dándole empleo a gente que son de la comunidad como veedores de la seguridad y del ornato. Los estamos empoderando. A veces no es cuestión de no es cuestión de mucho dinero, porque cada vez que tú hablas, fíjate en una conversación normal, vamos a hacer la feria, hay que involucrar a la comunidad. No, por eso es mucho cuarto, no hay presupuesto. Dice, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos empleando a un grupo de gente y le estamos dando un incentivo, y a los voluntarios se les está garantizando su almuerzo, su cena, se le está dando un t-shirt de la feria, se le está dando un gafete. O sea, yo te estoy ya oficializando. Un par de libros también. Sí, no, claro, pero te estoy oficializando también. Y a la gente cuando tú le hablas, ellos entienden. Entonces, por ahí es que va la cosa. Eso mismo de la creación de la nueva ciudadanía. Estamos ahora al nivel de que la feria está armada, el programa va a cerrar pronto, para yo tener oportunidad de meter quizás algunas cosas por ahí. Entonces yo me voy a dedicar ahora a esa logística del usuario, ¿no? Unos datos muy puntuales. La feria se le dedica a la Unión Europea, o sea, la entidad invitada. Ellos nos han apoyado desde el principio y están trayendo escritores, nos están dando apoyo logístico, se han encargado de cosas, como te dije, de esa cartelera de cine. Eso te iba a preguntar, que quiénes son los invitados internacionales. Los principales, tenemos más de 90 invitados internacionales. Wow. Y los principales, te puedo decir que viene Manuel Vilas de España, Mempo Giardinelli de Argentina, viene Ian Manouk de Francia, que es el escritor de novela negra número 1 ahora mismo, ¿no? Por allá. Miki Otero de Barcelona, que es un gran escritor de la ciudad, ¿no? Un gran narrador de la ciudad. Nosotros estamos trayendo escritores de más de 20 países, estamos ofreciendo más de 100 talleres. Estamos también impactando la zona. Por ejemplo, estamos usando la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, y cuando hicimos ese levantamiento identificamos que ellos necesitan que le pinten un techo, que le arreglen 2 baños. Entonces lo que estamos tratando es, la feria como personaje tiene la mala fama de que por donde pasa no crece la hierba y nadie la quiere en su entorno porque destruye, porque hay ladrones, porque hay parqueo, porque los parqueos no existen. Todo ese problema. Estamos tratando de cambiarle la imagen a ese personaje de la feria, que por donde nosotros pasemos dejemos una huella de sostenibilidad y perdurabilidad. Entonces, por ejemplo, en el Museo Trampolín vamos a poner un columpio para niños discapacitados que se va a quedar ahí. Estamos creando en el Museo de la Policía, que está allí en la ciudad también, cerca de Sabina Bar, un túnel sensorial para videntes, para que ellos puedan experimentar lo que experimentan los no videntes, ¿no? Los ciegos. Vamos a tener edecanes ciegos también, que van a pasear a gente que ve. Wow, qué chulo. La feria está dedicada a Carmen Natalia y Pedro Peix, 2 rebeldes con causa, y escogimos esos 2 personajes porque las causas filosóficas, artísticas o sociales que los movían están presentes hoy día. Carmen Natalia como feminista, como resistente al régimen, exiliada, que escribe tiene un rango muy amplio porque escribe de poesía infantil hasta teatro. Y después tú tienes a Pedro Peix, personaje icónico de la zona colonial, que supo muy bien moverse entre las relaciones públicas, el Estado, la escritura totalmente irreverente, y la moda. Y la ley y la moda. La ley y la moda, exacto. Sí. No se puede dejar de mencionar. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros ya un último punto ahí muy puntual, estamos eliminando todo uso de bolsas plásticas en la feria. O sea, tú puedes decir que tú vas a hacer un evento
de sostenibilidad. No, y las botellas de plástico van a estar aquí, y esto va a estar acá, y vamos a hacer esto. Nosotros decidimos que como un evento tan magno, nos íbamos a enfocar en una cosa en específico. Si yo me hago cargo de que no haya bolsas plásticas allí, y te transmito ese mensaje claro, tú como usuario no vas a botar una botella plástica. Eso ya es tu responsabilidad. Ahora, yo me enfoco en eso y hago una cosa bien, que es lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Exacto. Y empoderar a la gente también, porque la Feria del Libro o un evento magno así no se hace solo. Tú tomas, por ejemplo, Coldplay, que se presentó recién, o quizá Aventura, ¿no? Sí. Pues la gente no se queja, la gente se parquea, no se parquea en el centro, tiene que caminar hasta allá. Sí. Y hace eso una experiencia. No, y no tira botella. Y no tira botella. Sí. Pero si tú vas al centro olímpico a caminar por la mañana, tú te das cuenta de que ahí hay unos centros de reciclaje que tú dices, wow, eso lo pusieron para un concierto y se quedó ya como parte del entorno. O sea que yo puedo ir a un sitio, hacer mi actividad y tener un impacto real y positivo en el sitio. O sea, no tiene que ser negativo. Y en eso es que Rey Andújar está ahora. Yo estoy colaborando con el ministerio como asesor. Trabajé en el carnaval, usé el carnaval como un pequeño ensayo de lo que yo quería hacer en la Feria del Libro. Un éxito también. Muchas cosas funcionaron, o sea, sí, se puede funcionar. Pero tú tienes que volver en 15 días para volver a hablar de todo esto. Sí. Pero claro, para que yo pueda traer, quiero volver, porque así ya vengo a hablar de una cosa más específica. Exacto. Claro. Porque lo que quiero venirte a decir es, si tú vienes de tal sitio, tú te puedes parar en tal No, sitio. tú vas bien y Exacto. hablar del mapa. Exacto. De la logística. Exacto, el mapa de la logística. Bueno, hemos llegado al final de este bellísimo Marcia. programa. Marcia, tus redes sociales. Tus redes sociales, ¿dónde están tus libros? Todo eso. Ambos están en Amazon y también están en la librería Hermano Solano. Estamos en las redes como doctora.Marcia Castillo, en Instagram, en Facebook y también estamos en YouTube. Bueno, por ahí estamos divulgando también un poco la parte científica. Excelente. Rey Andújar. Tus redes. Yo estoy en Instagram, Rey Andújar, así mismo. Los libros, hay varios en Amazon. Yo tengo esa situación editorial, que se va a hacer un tercer programa. Después de la feria vamos a hablar de la situación Ok, editorial, sí. que me interesa el tema. Sí, sí. Porque quiero empoderar a los escritores independientes y a las editoriales independientes. Pero sí, hay libros míos por ahí. Creo que Encuesta aparece, Mamey. Sí. Y sí, mis redes sociales, básicamente lo que yo uso es Instagram y es Rey Andújar. Ok. Así mismo. Bueno, Y háblanos de la Feria del Libro, las redes sociales de la Feria. Las redes sociales de la feria es Phil Santo Domingo. Ahí tú lo encuentras todo. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y tenemos un canal de YouTube también. Y el website ya está saliendo la semana que viene. Ok, bien. Bueno, cuídense y vacúnense y nos oímos pronto. Adiós. Muy cool, muy bien.